Bienvenido a tu iglesia Chipre en casa. Nehemías capítulo 1. Nehemías está después de ¿qué? De Esdras. ¿Y antes de qué? De Esther. Muy bien. Esdras, Nehemías, Esther. Acompáñenme si usted tiene su Biblia. Si no, puede leerlo desde la pantalla. Nehemías 1. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Tiene como título en la Biblia: Nehemías ora por su pueblo. Dice entonces: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Hacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del desierto y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Le dije: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que le dijiste a tu siervo Moisés: si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Padre, gracias por este tiempo, por esta palabra. Que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestras familias. Que seas tú dándonos una dirección, una directriz, una palabra de aliento, una palabra que nos alimente, Señor, en nuestra vida diaria, en nuestra vida espiritual, Señor. Creemos que tu presencia está aquí en este lugar, en nuestra casa de oración, y estamos aquí para darte gloria, para darte honra y para escuchar más de tu palabra, Señor. Estamos sedientos de tu presencia, estamos sedientos de tu palabra. Ayúdanos a estar atentos a tu voz. En el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de distracción, todo espíritu de estupor. En el nombre de Jesús no tiene poder. Aquello, Señor, que nos quita, nos roba la paz, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús y nos dedicamos a disfrutar de tu presencia y de tu paz, Señor, en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, vamos a ver dos detalles importantes en este relato, en esta porción de Nehemías. Nehemías en este momento era el copero del rey. Estaba en la región de Persia y estaba en una situación bien compleja. Resulta que el pueblo de Israel había sido entregado en manos de sus enemigos. Como en la oración de Nehemías lo dice, Dios los entregó y los dispersó en todos los pueblos, en todas las naciones. ¿Por qué los dispersó? Pues por desobedientes. Porque un padre tiene que disciplinar a sus hijos, ¿cierto? Y Dios tenía condiciones en la casa. Dios había sido muy claro cuando los adoptó como su pueblo. Yo los voy a bendecir a ustedes, yo le voy a abrir las puertas a ustedes, no les va a faltar absolutamente nada. Lo único que tienen que hacer es obedecer mis mandamientos. No se junten con extranjeros que hacen adoración a dioses falsos, porque esas costumbres los van a contaminar a ustedes y los van a hacer desviar. Pero entonces el pueblo de Israel pasaban los años y se olvidaba de los mandamientos de Dios.
Entonces, ¿qué era lo que hacía? Desobedecía. Hasta que llegó un punto la rebelión de Israel y el pecado de Israel, que Dios ya empezó a cumplir su palabra y los dispersó. Primero vino por causa de Babilonia, el rey Nabucodonosor los llevó cautivos. Entonces vemos en este pasaje dos detalles importantes en la vida de Nehemías. Muchas gracias a mi hermano Aníbal. El primero es la actitud de Nehemías. Vemos en el contexto en el cual él se encontraba. Él estaba de cierto modo cautivo, digámoslo así. No estaba en su tierra. Fue forzado a salir de su tierra, ¿cierto? Y él pregunta, llega un familiar, llega un hermano, y él le pregunta, ¿cómo están mi pueblo? ¿Cómo está mi pueblo de Israel? ¿Cómo están en Jerusalén? ¿Qué es lo que ha pasado? Y es informado que el pueblo está en una calamidad y en una humillación. ¿Qué es lo que pasa en ese pueblo? Que las murallas están derribadas, sus puertas están quemadas. Y el versículo 3 no lo dice, ¿cierto? Que ellos me respondieron a Nehemías, los que se libraron del destierro, es decir, los que alcanzaron a quedarse en su tierrita, se quedaron en la provincia, están enfrentando una gran calamidad y humillación. Él da el contexto, la muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. ¿Qué es lo que pasa en este pasaje? ¿Qué representan las murallas? Tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuál es la humillación? ¿Cuál es la calamidad que está viviendo este pueblo en este momento? Resulta que en ese entonces, en la antigüedad, las murallas eran esenciales para su defensa y su seguridad, porque allá no tenían en ese entonces las leyes que hoy tenemos, que se respeta la soberanía, el territorio colombiano, el territorio venezolano, ecuatoriano, el panameño, el brasilero, ¿cierto? El peruano. Hay límites hoy en día, pero en ese entonces era la ley del más fuerte. Las murallas, las puertas eran símbolo de protección, de seguridad, que se podían defender. Entonces, vivir en una ciudad sin murallas, esto apuntaba a la integridad física de la población, pero no solamente lo podemos ver en este caso, se podía limitar a la parte física, sino también a la espiritual. Y no solamente a la espiritual, sino también a la emocional. ¿Cómo es vivir en una ciudad que no tiene protección? Usted póngase en el lugar, imagínese que en Manizales no tenemos policía, no hay ninguna autoridad, ni de tránsito, ni de la Policía Nacional. ¿Cómo viviríamos nosotros? Con miedo todo el tiempo. La calidad de vida, ¿cómo sería en la ciudad? Sería pésima. Así estaban los del pueblo de Israel. Vivir en una ciudad sin murallas habría afectado negativamente la calidad de vida de sus habitantes, limitando la capacidad para prosperar económicamente y socialmente. No había forma, porque ellos empezaban a sembrar, empezaban a cultivar, empezaban a construir. Pero ¿qué pasaba? Que venían sus enemigos, sus vecinos, y les robaban todo. No tenían cómo defenderse. Esas condiciones de vida eran hasta degradantes, porque los enemigos de ese entonces no eran como que educados y venga, si usted no tiene policía, lo lamento, discúlpeme, no tengo de otra, le voy a robar todo lo que tiene usted, le voy a robar hasta los calzones, qué pena con usted. No, allá era una humillación, a la fuerza, con violencia. Era una situación muy dura, era degradante, era la incapacidad de proteger sus hogares y sus bienes. Imagínense. Los varones, que el Señor nos dio ese diseño de proteger el hogar. ¿Qué frustración sentirían esos varones que no tenían la forma de defender su hogar? Simplemente no podían. Una humillación era la que estaba viviendo ese pueblo de Israel en ese momento. Era una fuente constante de calamidad para ese pueblo. Entonces Nehemías, al recibir esa mala noticia, ¿qué fue lo que hizo? Yo creo que usted y yo, ¿qué hubiéramos hecho? Pelear, alegar, quejarnos, yo no sé qué hubiéramos hecho.
Pero Nehemías entonces no tuvo una mala actitud. Al escuchar esas malas noticias, la condición de vida en la que estaba su familia, su pueblo de Israel, hizo 3 cosas. En el versículo 4 nos menciona que lloró, hizo duelo, ayunó y por último oró. Al escuchar esto me senté a llorar. Ahora sí, coloquémonos en el lugar de Nehemías. Nuestra familia, escuchamos que nuestra familia está siendo ultrajada, humillada. Está pasando por una situación difícil. Obviamente entonces esto le pegó durísimo a Nehemías y se sentó a llorar. Luego hizo duelo por algunos días, tratando de asimilar esa mala noticia, tratando de sacar explicaciones de cómo era posible que el pueblo escogido de Dios estuviera pasando por un tipo de humillación de esta manera por pueblos extranjeros que adoraban a otros dioses. Hizo duelo algunos días meditando, haciéndose preguntas. Aquí estamos suponiendo, metiéndonos en los zapatos de Nehemías, en su dolor, y luego ayunó. Oró al Dios del cielo. En resumen de este primer punto de la actitud de Nehemías, podemos afirmar que nos está dando un ejemplo acerca de cómo debe ser nuestra actitud frente a la calamidad y frente a la humillación. Nehemías nos da un ejemplo de que no hay que acelerarnos a hacer un juicio anticipado. No hay que darle rienda suelta a nuestras emociones y empezar a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. También nos da un ejemplo de que necesitamos tener un tiempo para hacer duelo. Nos da un ejemplo de que hay malas noticias y eso va a ser inevitable recibir malas noticias. Y nos da el ejemplo de que también podemos llorar, desahogarnos, decirle al Señor, Señor, yo quiero simplemente llorar y llorar, tengo mucho dolor. Eso era lo que Nehemías sentía, ese dolor por su pueblo, al verlo en esas condiciones que no se podía defender, en esa humillación. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud frente a la calamidad, frente a la humillación? En segundo lugar, vamos a ver la oración que hace Nehemías después de que llora, después de que hace ese duelo, analiza su situación, ayuna y después de que ora, hace una oración. Y en esa oración, en primer lugar, empieza adorando y reconociendo la grandeza y bondad de Dios. ¿Usted se imagina estar en esa posición? ¿Usted qué empieza a decirle al Señor? Le empieza a dar gracias, lo empieza a adorar, decirle, sí, Señor, yo sé que tú eres fiel con los que obedecen tus mandamientos. No, yo creo que uno se desahoga inmediatamente con el Señor. Señor, me parece injusto que mi pueblo esté viviendo esto. ¿Cómo es posible este suceso, como dice el meme, cierto? ¿Cómo puede ser posible que mi pueblo esté siendo humillado, esté siendo ultrajado? Esta es la forma como empieza entonces Nehemías a hacer la oración, porque tuvo un tiempo antes de duelo, porque ya lloró y se desahogó. Tomó unos días para analizar bien las cosas, para pensar, para recordar la palabra, las promesas de Dios y también recordar las consecuencias de la desobediencia. Y él empezó a armar ahí el rompecabezas, a unir las piezas, a entender qué es lo que estaba pasando en su contexto. Porque a veces nosotros nos aceleramos a emitir juicios sin entender qué es lo que está pasando. Sin entender que tal vez Dios está obrando en nuestras vidas, nos está formando, nos está corrigiendo, nos está llamando la atención. Esta es una exhortación, amada iglesia, que nosotros no podemos ser superficiales en nuestra vida. Hay que ver más allá. Vivimos en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra, y sabemos que también hay un mundo espiritual, que nuestra batalla, nuestra guerra, nuestra lucha no es contra lo que se ve y se toca, es contra lo invisible. A eso es que tenemos que apuntarle nosotros en nuestra vida con el Señor y en nuestra vida diaria, a no ser superficiales. Empieza adorando y reconociendo la grandeza de Dios.
Y luego reconoce la falta que cometió su pueblo. Nos sigue dando un ejemplo acerca de cómo debe ser nuestra actitud frente a los problemas, frente a la calamidad, frente a la humillación, que es mirarnos a nosotros mismos, porque es muy fácil mirar hacia afuera lo que está pasando, es muy fácil echarle la culpa a Raimundo y todo el mundo, como dice el dicho, menos a mí. El culpable de lo que me está pasando no soy yo, eso sí lo tengo seguro. La culpa la tiene otra persona. Ahí somos expertos para evadir la culpa. Tal vez le tenemos miedo, no lo sé qué será. Cada uno de nosotros debemos interiorizar y ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Si tal vez le tenemos miedo a la culpa, a reconocer nuestros errores. Pero aquí Nehemías reconoce que el pueblo pecó. Y no solamente que el pueblo, sino que el mismo Nehemías y su familia la metió ahí también. Reconoce, porque él sabía, tuvo un tiempo de duelo, lo pensó muy bien qué era lo que iba a decirle al Señor y ya llegó a esa conclusión. Sí, es que definitivamente, Dios, tú nos advertiste, tú nos hiciste un llamado, tú nos diste una condición para vivir en abundancia, en felicidad, que no nos faltara nada. Pero el pueblo de Israel, mi familia y yo nos hemos alejado de ti y hemos pecado gravemente delante de tu presencia. Reconoce su falta. Y luego empieza Nehemías a orar con la palabra que Dios había dado a su pueblo. Vamos a leer versículo 8 y 9. Nos dice: recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Eso ya ocurrió. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Qué importante es, dos cosas principales: orar con la palabra y segundo, memorizar la palabra. Nehemías conocía la palabra del Señor. Si él no tuviera esas herramientas, si él no hubiera recordado la palabra del Señor, no sé cómo hubiera orado, pero él conocía su contexto, conocía cuál había sido la causa de su situación y la de su familia y la del pueblo de Israel, y conocía cuál era la solución, porque conocía la palabra. El Señor nos llama en esta noche, amada iglesia, conozcamos la palabra. Conozcámosla, oremos con la palabra y vivamos la palabra. No nos hagamos nuestra propia religión porque nos vamos a estrellar. No nos hagamos nuestro propio Dios, editando la palabra porque ay, es que a mí no me gusta esto tan fuerte que dice que no sé qué, yo lo voy a omitir, yo le voy a editar. Porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Nos estamos perdiendo de muchas bendiciones que Dios quiere para nosotros. Y también, amada iglesia, abrimos puertas al enemigo para que entre a robar, a matar y a destruir, cuando no obedecemos la palabra como debe ser obedecida. A veces obedecemos una cosa. Bueno, no voy a mentir, pero voy a hablar mal de mi hermano. Entonces estamos haciendo las cosas a medias. Miento, le estoy abriendo una puerta al enemigo. O digo, no, bueno, voy a dejar la mentira, voy a decir siempre la verdad. Y empezamos a hablar mal del hermano. Estamos abriendo puertas. Y después nos preguntamos, pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy viviendo esto? El Señor nos tiene mucha paciencia. Después de esto, después de la oración que hace Nehemías, Dios le permite la reconstrucción de los muros de Jerusalén para empezar a quitar esa calamidad y esa humillación en la que estaba el pueblo. Pero porque Nehemías hizo bien las cosas. Nehemías nos enseña en esta noche que hay formas de hacer las cosas, no a la manera que a nosotros nos parece. No, hay una forma. No sé si tal vez usted esté pasando por una calamidad, una humillación, no lo sé, o por un desierto, por un proceso. Hay una forma de salir de ahí, porque Dios es un Dios hermoso, es un Dios de nuevas oportunidades, es un Dios que perdona nuestros pecados y los olvida. Cuando Dios perdona, Él no está todos los días recordando, ¿te acuerdas el 20 de julio del 1995 lo que hiciste?
la mentira que le dijiste a Julanito. No, Él olvida, porque Él perdona de verdad. Él es un Dios hermoso. Entonces hay una forma para salir de esa humillación y de esa calamidad. Y algunos de nosotros tal vez necesitaremos un tiempo para llorar. Algunos necesitaremos un tiempo de hacer luto, un duelo, de analizarnos a nosotros mismos, de permanecer en silencio simplemente. Otros tal vez necesitarán desahogarse con otra persona que simplemente le escuche. Necesitamos pasar por esos tiempos para poder reconocer nuestra condición y nuestros errores, para reconocer las acciones que nos llevaron al punto en donde estamos, para reconocer qué es lo que hay que hacer, pedirle perdón al Señor y empezar a hacer las oraciones correctas. Oremos con la palabra. Entonces nos quedamos en esta noche con esos dos detalles de este episodio en la vida de Nehemías, su actitud. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos encontramos con un problema? Cuando nos encontramos con algo que no comprendemos quizás. ¿Y cuál es la forma en la que estamos orando? ¿Cuál es nuestra oración? ¿Le estamos exigiendo a Dios como si Él nos estuviera debiendo algo? ¿O nos estamos acercando primero adorándole, reconociendo que Él es todo, que Él es sabio, que Él es fiel con los que obedecen sus mandamientos y reconociendo nuestros pecados, nuestros errores y pidiéndole por favor que recuerde sus promesas, que nosotros nos vamos a arrepentir, porque así lo dijo Él? Cuando hay un verdadero arrepentimiento, Él sana, Él perdona, Él restaura. Pero es cuando ocurre un verdadero arrepentimiento, amada iglesia. En estos días estamos viviendo algo con un país vecino, que no voy a decir cuál, que salió públicamente diciendo que declaran el estado de Jesucristo y leen una porción de la palabra. El tipo leyó una porción de la palabra, que si mi pueblo se humillare y todo esto y que lo otro. Pero en realidad, ¿será que tiene un arrepentimiento genuino o está asustado porque ya ve que va a perder el poder, y si pierde el poder lo más probable es que llegue a la cárcel por tantos delitos que ha cometido? Necesitamos es un arrepentimiento genuino delante del Señor para poder que haya una restitución, una restauración. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Entonces conocemos un poquito más de la vida de Nehemías. Es esta persona que le tocó vivir en un tiempo bien complicado, bien complejo, y que a veces nosotros pensamos que estamos en tiempos complejos, pero en ese entonces sí que eran bien complejos esos tiempos. Démosle gracias al Señor por la época en que nosotros vivimos. Uno de los ejercicios importantes para tener sanidad y vivir tranquilamente es ser agradecido. Para vivir felices es ser agradecido con lo que tenemos. Uno de los versículos que enviamos en estos días, no sé si fue la semana pasada, es que seamos agradecidos con lo que tenemos para que el Señor nos bendiga. Seamos agradecidos con lo que ya tenemos. Démosle gracias al Señor por la ciudad de Manizales, por nuestra nación Colombia, que aunque hay tiempos difíciles, sí, el Señor no nos va a dejar, porque nosotros también nos paramos en la brecha y seguimos clamando por nuestra tierra colombiana en el nombre de Jesús, porque no la vamos a ceder al enemigo. ¿Qué tal si oramos y ponemos en práctica entonces esta palabra? Tenemos una actitud correcta delante del Señor, y usted también puede preguntarle al Señor cuál es el proceso que usted está viviendo en este momento, qué es lo que usted tiene que cambiar, que le muestra a través de su palabra. La palabra del Señor, el camino por donde debe andar, qué es lo que hay que corregir. Y oremos con la palabra en el nombre de Jesús. Incline ahí su rostro donde está. Padre, oramos en este momento. Oro por tu iglesia, porque yo creo que tú eres el que nos habla, Señor, porque tú eres el que nos corrige, porque tú eres el que nos anima, Señor. Gracias por tu ayuda. Gracias porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Oramos, Señor, creyendo que tú escuchas nuestras oraciones cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestros errores. Y en esta noche reconocemos nuestra humanidad. Reconocemos, Señor, que tal vez no te hemos agradado con nuestras actitudes.
Tal vez, Señor, te hemos ofendido con nuestras actitudes. Tal vez te hemos ofendido con nuestras palabras. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. En esta noche nos acercamos delante de tu presencia, reconociendo que tu palabra es clara para con nosotros. Tus bendiciones están, nos acompañan, Señor. Inclusive esa gracia común nos acompaña, esa gracia que hace salir el sol sobre todas las personas, sobre los justos y sobre los injustos. Gracias, Señor, porque nos has dado el alimento, aun cuando nosotros hemos sido infieles, rebeldes. Hoy reconocemos, Señor, que necesitamos mejorar, que hemos sido infieles, Señor, contigo, que te hemos fallado, que hemos pensado que nadie nos ha visto, pero tú sí nos has visto, Señor. Perdónanos, Señor, en esta noche en el nombre de Jesús. Perdona nuestra infidelidad, Señor amado. Perdónanos, Señor, si hemos sido infieles hasta con nuestras amistades, nuestros amigos, Señor, no hemos sido leales. Perdónanos, Señor, la infidelidad, Señor, con nuestra familia. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido leales a nuestra familia. Hemos irrespetado, hemos dado la espalda, hemos hablado mal, juzgado, hemos insultado, Señor, hemos traicionado la confianza. Perdónanos, Señor. Hoy queremos ponernos a cuentas contigo, porque si tú vienes hoy, Señor, queremos estar a cuentas. Ayúdanos a pedir perdón a las personas que hemos ofendido, Señor. Apareja las cosas, danos las palabras, Señor, para disculparnos. Ayúdanos también a perdonar a los que nos han ofendido, Señor, a soltar esas cargas, ese peso, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, en esta noche, creyendo en tu palabra que es viva y eficaz. Nosotros somos cabeza y no cola, dice tu palabra. Gracias, Señor, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias porque somos amados, somos bendecidos, somos escogidos, somos tu pueblo, Señor, escogido, nación santa, adquirido por ti para anunciar tu palabra, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos tu pueblo, Señor, que tú has llamado no porque tengamos muchas capacidades, sino porque tenemos una actitud de rendición a tu presencia, porque reconocemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, que todo lo que tenemos es gracias a ti, Señor, que tú eres el que nos ha dado la capacidad, los dones, los talentos. Hoy creemos, Señor, que tú nos haces libres, porque por tu llaga, Señor, también hemos sido curados, hemos sido sanados. Por el derramamiento de tu sangre en la cruz hemos sido perdonados. Ya no hay voz que nos acuse de nuestros errores en el pasado. Somos libres en el nombre de Cristo Jesús. Somos libres de temores, de angustias. Somos libres en el nombre de Jesús de todo aquello que nos estaba esclavizando al pecado, porque tú nos diste esa libertad, Señor. Tú nos sanas de toda enfermedad y de toda dolencia, porque tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios de proezas, tú eres un Dios que ha creado el cielo y la tierra, que nos has diseñado, Señor. Tú tienes la capacidad de sanar, de volver a restaurar todo nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro corazón. En el nombre de Jesús somos sanos por tu mano poderosa, porque tú eres fiel, Señor. Nosotros reconocemos en esta noche que dependemos de ti, de tu mano poderosa. Dependemos de los dichos de tu boca. Dependemos todos los días, Señor, de ti, porque en la calle hay muchos peligros y no sabemos cuántas veces tú nos has guardado, nos has librado, Señor. Gracias. Gracias porque podemos depender de ti con alegría, confiando, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque ya no tenemos miedo, porque tú eres nuestra ayuda en los momentos de dificultad. Gracias, Señor, por esta noche. Clamo por tu iglesia, por los que no pudieron venir, por los que están viendo a través de la transmisión, Señor, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener esa plenitud en ti, podamos recibir de tu presencia. Guíanos, Señor. Si alguno necesita tener un tiempo de llanto, de desahogarse, Señor,
Un tiempo de hacer duelo, de luto, de analizar y de asimilar su condición, Señor, para no estancarse en esa situación, sino que la pueda superar de una vez por todas y seguir avanzando hacia lo que tú quieres que ellos avancen, Señor, en el nombre de Jesús. Clamo para que nos saques de todo tipo de estancamiento, de todo círculo vicioso en el cual el enemigo nos ha encerrado. En el nombre de Jesús, en esta noche somos libres. Por tu poder, Señor, somos libres de todo círculo vicioso en el nombre de Jesús que nos ha tenido estancados. Somos libres, nos tomamos el tiempo, Señor, para asimilar nuestra condición y creer, Señor, que tú tienes planes con nosotros en el nombre de Jesús. Gracias por tu ayuda. Gracias, Señor, porque tú seguirás mostrándonos el camino por donde debemos andar, porque tú fijas tus ojos sobre cada uno de nosotros y guardas nuestras vidas, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. Te clamo para que sigas hablando a nuestro corazón en esta noche, en nuestro descansar, que tú sigas aclarando nuestros pensamientos y sigas dando libertad, Señor, una liberación de cargas, liberación de emociones negativas, liberación de angustia, de depresión, de tristeza, de amargura. En el nombre de Cristo Jesús, en esta noche somos libres por el poder de tu palabra, por tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. Te damos la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Amada iglesia, Dios los bendiga. Puede saludar a su hermano que tiene a su lado. Que tengan una excelente noche y recordemos siempre meditar en la palabra. Qué bendición que nos hayas acompañado hasta el final. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Enterarte de nuestra programación. y ponerte en contacto con nosotros. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como AD Chipre Manizales. Así nos encontrarás en las 3 plataformas. Seguimos extendiendo el reino de Dios. Hasta pronto.